El formulario de declaratoria de beneficiario final en las ofertas de compras públicas recién parece aclararse a través de la resolución 129 que acaba de expedir el CERCOP hace pocos días. Pero ojo que desde su implementación, que viene por cierto desde hace algún par de años, pues ha venido generando desacuerdos, ha venido generando reclamos y en algunos casos hasta descalificaciones de oferentes personas naturales. Todo ello ha implicado algunos resentimientos y en muchos casos demandas judiciales. Saludos cordiales con todos, estimados seguidores, bienvenidos al presente Café Legal, el segmento de nuestro canal de compras públicas y derecho administrativo en el Ecuador con Sailor, un espacio exclusivo para servidores públicos, proveedores, contratistas y demás personas interesadas en la contratación pública. Antes de comenzar, por cierto, estimados contratistas y proveedores de obra, este lunes 14 y martes 15 de noviembre estaremos impartiendo el curso online y en tiempo real de obras con la actualización y reformas que incorpora el nuevo reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es un curso ejecutivo para oferentes de menor cuantía, cotización o licitación, ya que abarca todos los cambios que van desde la elaboración de la oferta hasta llegar a la ejecución del contrato, que por cierto hay muchos cambios. En la caja de comentarios les dejo el WhatsApp para mayor información o el registro respectivo. Bueno, ahora sí, vamos a tomarnos un café legal y analicemos la resolución 129 que expidió el CERCOP con respecto a la declaratoria del beneficiario final en las ofertas de compras públicas. Dicho esto, pues estamos dentro. Bueno, para entender, en primer lugar hay que empezar desde el inicio. ¿Por qué nace este tema? Pues resulta que el delito de lavado de activos, sí, sobre todo el de lavado de activos, pues está inmiscuido en algunas áreas productivas, en algunas áreas económicas, mucho más en la venta de bienes, de servicios y sobre todo en el sector de la construcción, de las obras. Toda vez que en este sector se manejan grandes cantidades de dinero. Ya que incluye compra de materiales, a su vez en algunos casos equipos, infraestructura y hasta bienes, ¿no? De todo tipo, constituyendo de cierta manera un elemento propicio para invertir recursos que provienen de actividades ilícitas, para darle de cierta manera una apariencia de legalidad, entre comillas, dejando el circulante pues como que si fuera recursos legales o recursos de actividades lícitas supuestamente. ¿Qué tiene que ver con las compras públicas? Pues mucho, ya que fue la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, pues que está destinada esta unidad a la ejecución de políticas para erradicar este tipo de delitos de lavado de activos y financiamiento que se puede dar a través de otros delitos, quien exigió pues a su vez que se incorpore en los procesos de compra pública la identificación de los beneficiarios finales en los procesos de contratación. En otras palabras, que los proveedores den a conocer quién es esa persona natural que va a ejercer este control de las cuentas, estas tomas de decisiones en la parte financiera, ¿sí? Recordemos que hace algunos años el CERCOP ya implantó un formulario, ¿sí? De cierta manera era algo novedoso en su debido momento, ¿sí? Donde más que nada estaba constituido por algunos apartados, por algunos literales. Veamos, echémosle una mirada justamente a un formato de los pliegos, por ejemplo, para el caso de una licitación de obra, que son parecidos a este formulario, ¿no?, en los demás procesos de contratación. ¿Y qué es lo que dice o que decía hasta actualmente? ¿Por qué estamos analizando, por cierto, Porque es la base para, en este caso, para la reforma que se establece en la resolución 129 del CERCOP. Entonces, si nos vamos justamente al formato, específicamente el numeral 1.3, vemos que se refiere a la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes. Como vemos, hay algunos literales y en algunos casos lo establece quién debe llenar, ya sea personas naturales o personas jurídicas. Pero curiosamente, el literal que nos interesa, el D, no lo dice, solo menciona declaración de beneficiario final. Entonces, tal como está, así si todavía aún no lo leemos, pues está abierto de cierta manera. La duda que surgió es, desde que apareció esto, ¿quién debe llenar esta información? Ya que recordemos que las compras públicas en el Ecuador se puede ofertar como persona natural o como persona jurídica. Y también, por cierto, como consorcios o asociaciones de estos. ¿Qué ha sido de cierta manera lo grave de esta duda que se ha tenido o que han tenido algunos, incluso colegas abogados? ¿Sí? Ojo con esto, puesto que se generaron descalificaciones a muchos oferentes, personas naturales, por no haber ingresado esta información.
Si bien es cierto, repito, el título no nos dice quién debe de llenar, pero lastimosamente no se hizo una revisión analítica a esa redacción. El CERCOP también intentó precisar esto a través de una circular, y si nos vamos a leer un poquito, voy a empezar con la circular, ¿sí? Específicamente en el comunicado menciona lo siguiente: de conformidad con los antecedentes expuestos, así como el ordenamiento jurídico aplicable, el Servicio Nacional insta a las entidades contratantes a que requieran en los pliegos de todos los procedimientos de contratación la declaración de beneficiario final, constantes en la letra D del numeral 1.3 del formulario único de la oferta, la cual deberá ser detallada de manera correcta y obligatoria por parte de los oferentes de los distintos procedimientos de contratación pública. Claro, el comunicado tampoco es claro del todo, o sea, no habla de oferentes, personas naturales, oferentes, personas jurídicas. Pero bueno, vamos ahora sí a leer detalladamente esta parte, al menos de la declaración como tal, del formulario que se incorporó, para entender un poco de mejor manera. Primero, dice: de conformidad a lo previsto en el artículo 61 de la codificación y actualización de resoluciones emitida por el CERCOP, sin perjuicio de la normativa secundaria que para el efecto emita la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, se entenderá por beneficiario final. Ahí viene, empieza primero definiendo quién es el beneficiario final. A la o las personas naturales que... Entonces, habla de personas naturales, pero no habla del oferente persona natural, sino que este beneficiario va a ser una persona natural que, a través de sociedades u otros mecanismos societarios o asociativos, primera cosa, a través de sociedades. Sociedades son las personas jurídicas. Y mecanismos societarios o asociativos, por ejemplo, hablamos de una, puede ser hasta una alianza público-privada tranquilamente, un mecanismo asociativo, o en su defecto, un mecanismo en este caso societario, o en su defecto una asociación o consorcio, ¿sí? Ejercen el control efectivo en la toma de decisiones de una persona jurídica o consorcio determinado. Vuelve a recalcar persona jurídica o consorcio determinado. ¿Qué más dice aquí? Y o a las personas naturales, otra vez vuelve a hablar de personas naturales, no habla de oferentes personas naturales, sino personas naturales que a través de un tercero, y esa es la clave para entender esto, porque ahí viene la confusión. A través de un tercero realizan o se benefician de una transacción financiera derivada del flujo de los recursos públicos obtenidos de un contrato sujeto a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, todo esto sin perjuicio de poseer directo o indirectamente una participación accionaria o derechos a voto de la persona jurídica o contratista. Vuelve a rematar al final con la persona jurídica, ¿sí? De los derechos a voto de la persona jurídica contratista, persona jurídica. Ahora bien, ¿qué pasa aquí retomando un poco el tema? ¿Por qué esto se malentendió? Porque en ninguna parte habla lo que yo les decía, si es una persona natural oferente o una persona jurídica oferente. Pero si leemos la circular hizo, pero ya no en el comunicado como tal, sino en el marco legal que refirió allí, dice lo siguiente: el tercer inciso del artículo 61 de la codificación y actualización de resoluciones emitida por el CERCOP establece: los representantes legales de las personas jurídicas contratistas o subcontratistas del Estado, así como el procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos, miren, habla ya de las personas jurídicas o de los compromisos de asociación o consorcio, ¿no? Declararán la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y o quien ejerce el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo. Allí es claro y de forma exclusiva se habla de los compromisos de asociación o consorcio y sobre todo de la persona jurídica. Pero concretando, no debía descalificarse en ningún momento a los oferentes personas naturales porque no hayan llenado dicha información. Específicamente me refiero al literal D del formulario en la sección 1.3 de la oferta. La persona natural por lo general no tiene un beneficiario final, es decir, un gestor financiero que con su número de cuenta, con su número de cédula haga estas gestiones a donde se depositen, por ejemplo, los recursos públicos. ¿Por qué? Porque es el mismo contratista que en su propia cuenta corriente o de ahorros o digamos a su propio nombre, pues es quien realiza todas estas transacciones, pagos, transferencias. Desde esta cuenta que he mencionado, pues, y que constituye la cuenta incluso que la entidad es a la que deposita los recursos financieros. Es incluso basada en el certificado bancario que se pide para formalizar el contrato y está normalmente al nombre de la persona natural.
Alguien diría, pero bueno, el título debía decir por lo menos declaratoria de beneficiario final para personas jurídicas. No puede precisar eso el CERCOP, es más, no debe, porque sí hay un caso cuando una persona natural debería colocar allí a lo mejor un beneficiario final. Y se me ocurre en este momento, pero que es muy raro, cuando una persona natural utilice un apoderado, ¿sí? Es decir, una persona a través, que por cierto el Código Civil lo faculta, a través de un poder especial, un poder general, pueda utilizarla o llamémoslo así, pueda delegar o designar esta responsabilidad para gestionar el contrato, para que se le transfiera a la cuenta de esta persona. Sí, pero es un caso muy, muy raro, en verdad. No sé cuándo podríamos hablar de esto, tal vez porque a lo mejor justo le cerraron, le bloquearon la cuenta al contratista. Ya hablamos de contratista porque ya el oferente fue, digamos, ganador. O en su defecto, en el caso de que está participando, pues, y ve que a lo mejor le cerraron las cuentas por alguna situación legal. Entonces puede utilizar un apoderado, ¿sí? Para esto. Y es allí donde tendría un beneficiario final. Pero son casos muy raros. Así les digo, son muy raros, ¿sí? Poco frecuentes. Pero bueno, veamos ahora sí lo que nos dice la resolución 129 que se expidió hace poco. Y veamos lo que aclara, porque aquí ya lo aclara en realidad. Si bien es cierto, esto ya estaba, pero ante tanta confusión, pues el CERCOP decide y hace una aclaración al respecto. Miren, si revisamos entonces la resolución 129 y nos vamos exclusivamente a la parte que corresponde a la declaración del beneficiario final, específicamente el literal D, empieza diciendo lo siguiente. Declaro que en los términos previstos en el artículo 56 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las siguientes personas naturales serán los beneficiarios finales del flujo de los recursos públicos en el presente procedimiento de contratación pública. Por lo tanto, libre y voluntariamente autorizo al CERCOP a publicar la siguiente información declarada en esta oferta. Y como vemos, aquí aparece pues una matriz para identificar el nombre, la cédula, nacionalidad, el número de cuenta y la institución financiera a la que pertenece ese número de cuenta. Pero lo interesante aquí son las notas que se incluyeron, ¿sí? ¿Cuáles son estas notas? Dice 1. A efectos de completar esta declaración del control de flujo de los recursos públicos se entenderá por beneficiario final, y vuelve a definir esta parte, a la persona natural que efective finalmente a través de una cadena de propiedad o cualquier otro medio de control posea o controle a una sociedad. Ojo, sociedad. Y o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Lo que yo les había mencionado, el tema del apoderado, porque a nombre de esa persona pues actúa. También es beneficiario final toda persona natural que ejerce un control final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. Sigue recalcando este tema. Y el 2 es decidor. Esta sección no será aplicable a las personas naturales que oferten a nombre propio, que es lo que por lo general hacemos todos los proveedores que tenemos o que actuamos como personas naturales. En los casos aplicables deberá completarse con la información de las personas naturales en cuyo nombre se actúa dentro del procedimiento precontractual. Ojo, esto es como el ejemplo que les puse que podía ocurrir, ¿no? Esta sección deberá completarse por las personas jurídicas y o naturales de los compromisos de asociación y consorcio. Miren, personas jurídicas y o personas naturales, pero cuando actúen en compromiso de asociación o consorcio. Varias personas naturales, por ejemplo. O varias personas jurídicas o personas jurídicas con personas naturales, dependiendo del tipo de contratación, ¿no? En estos casos, las personas naturales y o partícipes deberán suscribir la declaración de manera individualizada. La falta de presentación de esta declaración será causa de rechazo y descalificación de la oferta. Ahora sí lo menciona. Y aquí también le veo un error. O sea, la forma de redactar no es la adecuada. La falta de presentación de esta declaración no es una falta de declaración o de presentación, mejor dicho. Es el ingreso de la información. Es la información no registrada. Pero bueno, es la idea a donde quieren llegar. Por cierto, actualmente el CERCOP tiene un espacio exclusivo para visualizar, hacer pública esta información, es decir, la declaratoria de beneficiarios finales en los procesos de contratación pública. En la descripción van a encontrar el link y si revisamos este link, pues vamos a encontrar el apartado de beneficiario final, pero lo más curioso es el archivo en Excel que podemos visualizar con respecto a los beneficiarios finales que se van registrando en los procesos de contratación, ¿sí? Sobre todo ya pues hablemos de los adjudicatarios. Y vamos a encontrar lo siguiente. Como vemos aquí existe la matriz y tiene algunos campos, entre ellos quién es la entidad contratante, la razón social y la razón social del proveedor y también el nombre del beneficiario final con el número de identificación. Miren, por ejemplo, aquí vamos a hacer un aleatorio. Por ejemplo, aquí veamos, tenemos, por ejemplo, Certepec Sociedad Anónima, pues tiene algunos beneficiarios finales.
y ha estado en procesos con, por ejemplo, la empresa pública con Petroecuador. Y así tenemos algunos proveedores y así podemos ver toda la información. Por tanto, estimados contratistas, proveedores, tienen que declarar la información correcta y adecuada porque esta información ya es pública. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado en ello. Por último, con todo esto el CERCOP para variar se dio un espacio para implementar este formulario, este modelo de pliegos. Mientras tanto, estimados funcionarios, si este formulario no está listo, no ha hecho la reforma el CERCOP, pues no pueden exigirlo. ¿Sí? No pueden exigirlo porque esta competencia es exclusiva del CERCOP, es decir, quien debe diseñar estos modelos de pliegos y obviamente los formularios y de cierta manera publicarlos para que sean las entidades públicas quienes lo incorporen cuando los servidores públicos elaboren los pliegos y esto les va a llegar a su vez pues a los oferentes para que elaboren su oferta. Claro está que esto se lo hizo colocar incluso en una disposición transitoria dentro de la misma resolución 129 que en el término de 15 días contados a partir de la publicación en el registro oficial, el Servicio Nacional de Contratación Pública reformará los modelos de los pliegos de los procedimientos de obras, bienes, servicios, régimen especial y aquí deja de lado pues a los que son estas contrataciones interentidades públicas, ¿sí? Y hay algo allí que por cierto, sí me gustaría comentar y que no estoy de acuerdo, porque esta excepción, ¿sí? Pero no solo se refiere a las contrataciones entre entidades del sector público plenamente dicho, o propiamente dicho, sino también allí entran estas, llamémoslo así, semi-empresas públicas, que han habido muchos escándalos por allí. Ellos también no deberían informar o llenar este tema, ¿no? Y claro está, pues, ¿por qué no hacerlo? Mucho más que estas entidades ni siquiera cumplen la LOTAIV, ¿sí? Es decir, con respecto a la información que deben hacer pública normalmente las entidades del sector público. Estas tienen un porcentaje del sector público y otro porcentaje del sector privado. Personalmente no estoy de acuerdo que ellos sí deberían publicar esta información. Pero bueno, eso es lo que hay, tendrán sus razones. Estimados seguidores, espero que esta información esté clara. Me gustaría leerles si a lo mejor ustedes opinan diferente, pues sí sería interesante que lo escriban en los comentarios. Se despide Enrique Conza, abogado ingeniero especializado en Derecho Administrativo y Contratación Pública en el Ecuador. Hasta pronto.